¿Cómo lamento que la primera intervención en la tribuna de un servidor aquí en esta Cámara de las y los senadores sea para referirme a la adquisición indebida, ilegítima de una mayoría calificada que el pueblo de México no le dio a Morena, PT, Verde? Porque aún, amigas y amigos, con la sobrerepresentación, ni siquiera con eso en esta Cámara de senadoras y senadores lograron tener la mayoría calificada para cambiar a capricho, a contentillo la Constitución. Ustedes no tuvieron mayoría calificada. Lo primero que hicieron fue cooptar, convencer o adquirir, con los adjetivos que esto tenga, a dos senadores, una senadora del PRD y otro del mismo partido. Posteriormente, sin ningún recato, comenzaron a hacer averiguaciones previas e investigaciones contra varias y varios compañeros de la oposición. Varias y varios compañeros fueron llamados desde sus gobiernos estatales. Varias y varios fueron presionados. A varias y a varios se les hicieron ofertas inconfesables. Queridas y queridos legisladores de esta Cámara de Senadores, ¿cómo es posible que ustedes se atrevan a querer ganar a la mala una votación que no trae mandato popular? La gente no les otorgó la mayoría calificada. Están presionando a los legisladores. Es evidente, es claro, es burdo que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez no se presentó a esta Cámara de Senadores a sesionar por las enormes presiones que ha tenido su familia. Han presionado a uno de sus hermanos que quiere ser diputado local con orden de aprehensión. Han abierto investigaciones contra su madre, contra su padre y contra otro de los hermanos y contra él mismo. La prueba plena es que no querían siquiera que tomara protesta como senador de la República. Vino, toma protesta y ahora lo amedrentan. Aquí la pregunta a esta mayoría legislativa y a este régimen: ¿ese es el pacto de impunidad? Pide licencia, auséntate a cambio de impunidad si es que hubiera algo que juzgar. Yo lo digo como presidente de mi partido y como senador de la República. Yunes Márquez era un firme liderazgo que combatía el régimen autoritario. Nunca se le dobló a Cuitláhuac García, a pesar de que lo amedrentaron, a pesar de que al secretario de gobierno del anterior gobernador, su padre, Yunes Márquez, lo metieron a la cárcel, a pesar de que al fiscal lo metieron a la cárcel. Miguel Ángel Yunes Márquez nunca se dobló. Por eso lo hicimos candidato a senador, porque era un ferviente opositor. Vaya tristeza, vaya decepción, vaya pena al pueblo de México, porque esos votos no votaron para que ustedes cambiaran la Constitución. Lo hicieron para que defendiéramos a México. Lo hicieron para cuidar el orden constitucional, para que haya libertad, democracia y equilibrio de poderes. Vergüenza les debería de dar tratar de sacar esta votación, no con los votos que la gente les dio, sino con las fiscalías que controlan y con el dinero público sobornando a los legisladores. Lo lamento profundamente y de verdad
Aquí si algo ocurre y otra gente traiciona, le diremos por su nombre: traidor, porque no está traicionando a un grupo parlamentario, está traicionando al pueblo de México. Y hago mi último llamado con su permiso, presidente. Senador, adelante. A Miguel Márquez le hago el llamado de corregir. Todavía está a tiempo porque todavía no se vota. Querido Miguel y compañero, querido Miguel Yunes Márquez, querido Miguel Yunes Márquez, Si concluye su estás intervención, a tiempo senador. todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria. Es cuanto, presidente. Pido a la Asamblea respeto al orador. Adelante, senador Jones. Gracias, señor presidente. Senadores de la bancada de Acción Nacional, les pido respeto al uso de la tribuna. Gracias. Porque hace rato estuvieron planteando un debate de altura y lo menos que pueden hacer es escuchar a quien está en el uso de la tribuna. Adelante, senador Jones. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, Vuelvo a pedir a la bancada de Acción Nacional guardar compostura, respetar esta asamblea y permitir que el orador haga uso. A ver, senadoras, senadores, si quieren decir algo, tienen la tribuna. Gracias, Tiene el señor uso de la presidente. palabra el senador Yunes. lamento este nivel de debate. Vengo a representar temporalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió. Se le aludió y se le agredió por Marco Cortés. Vuelvo a exigir a la bancada de Acción Nacional respeto. Vamos a tener un debate muy largo. Se le agredió. Y lo menos que se puede hacer. Dejen de increpar al orador, senadoras, senadores. Si quieren hacer el uso de la palabra, tienen que pedir. Guarden silencio, senadoras y senadores de Acción Nacional. Hemos escuchado con todo respeto a todas las senadoras y Gracias, senadores. señor presidente. Pido lo mismo para el senador Yunes. Represento en esta tribuna y en esta Cámara a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario por el Estado de Veracruz. Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la Cámara por razones de salud. Muy probablemente esta misma tarde se reincorpore. Quiso cumplir con su obligación. Quiso que estuviera representado Veracruz en esta tribuna. He escuchado la intervención de Marco Cortés. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú, y voy a decir por qué. No, Marco. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara. Y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. Vuelvo a exigir a la fracción de Acción Nacional que guarden silencio y respeten al orador. ¿Cómo pueden Marco, pedir un debate de altura si están injuriando a quien está en el uso de la tribuna? Marco nos conoce perfectamente bien. Tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marco ni es de nadie, es de millones de mexicanas y de mexicanos, de millones de mexicanas y de mexicanos. No, Marco, te equivocas radicalmente, rotundamente. Nunca nos hemos doblado ante nadie, ni ante el gobierno ni ante nadie. He sido un luchador desde la oposición durante muchos años. Llevé al PAN al gobierno del Estado de Veracruz, ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz. Ganamos por primera ocasión para el PAN el gobierno del Estado de Veracruz. Miguel hoy tiene un padecimiento grave en la columna cervical. Se sabe, hace meses que está con ese problema. Aún así, Marco, Miguel recorrió 12,000 kilómetros en carretera en Veracruz para aportarle 1 millón de votos a la coalición, para que tú pudieras ser senador, porque tú no aportaste ni un voto a la coalición, para que las cuales él enfrentó con valor
enfrentó con valor su circunstancia y a pesar de estar enfermo, recorrió, vuelvo a repetir, 12,000 kilómetros para ser senador de primera minoría, después de un enorme esfuerzo, de estar 3 veces en el hospital, que no tuviste la atención ni siquiera de llamarle. ¿Para qué? Para que las diputaciones y senadurías de representación proporcional se las regalaras a las tuyas y a los tuyos y a ti mismo. Esa es una desvergüenza, ese es un acto de traición, ese es un acto de traición. Concluya, senador. Pero es absolutamente indebido lo que pretenden hacer. Pretenden lograr votos linchando, pretenden. A ver, senadores de la bancada de Acción Nacional, el orador no puede terminar mientras lo estén. Un momento, senador Yunes. Un momento, senador Yunes. El senador no puede terminar su intervención mientras sigan increpándolo. Les pido a la bancada respeto y le pido al orador que concluya su intervención. Lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad. Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto y esta mañana Marco Cortés ya lo ha amenazado de expulsión. No, Marco, no eres el dueño del Partido de Acción Nacional. No puedes expulsar absolutamente a nadie. Si acaso serás expulsado tú por lo que le fallaste al PAN, porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos que perdiste, estás aquí cómodamente sentado como legislador plurinominal reclamando una mayoría que tú no lograste. Hoy sigues reclamando sobre representación, en lugar de estar trabajando en la calle para que la gente vuelva a confiar en Acción Nacional. No, a nosotros nadie nos regaló la senaduría, ni las diputaciones. Nos la hemos ganado en la calle y luchando durante años contra el gobierno. Y que quede perfectamente claro, no ha habido ninguna negociación con el gobierno federal. A Miguel lo persiguieron, a Miguel lo persiguieron, y Miguel lo que hizo fue defenderse con las armas de la ley. Acudió al amparo, acudió al Tribunal Electoral y vino con valor y con gallardía aquí a este Senado a solicitar su licencia y a rendir protesta. Esa es la realidad. A Fernando lo persiguieron y Fernando acudió a la ley. No hemos negociado absolutamente nada, pero nadie nos va a obligar a votar en favor o en contra de una ley, salvo que nosotros, en nuestra convicción, tengamos la certeza. Y quiero decir algo muy claro, quiero decir algo muy claro. Esta no es democracia, este es linchamiento. Estos gritos, estas ofensas son un linchamiento. Quieren una democracia de redes sociales. Quieren una democracia, quieren una democracia de likes. Que termine su intervención. Quieren una democracia de likes, no una democracia de razones. Hace unos días fue vergonzoso lo que hizo Marco Cortés, obligar a las senadoras y senadores del Partido de Acción Nacional a que fueran a opinar sobre un dictamen que ni siquiera conocían, a decir frente a los medios que estaban totalmente de acuerdo en votar en contra. No, señores, el voto es individual, el voto es libre. Mentira, en el Partido de Acción Nacional ha habido coacción, ha habido amenazas, ha habido propuestas para expulsar, para sacar. Marco no tiene el valor. Adelante, senador Yunes, por favor, culmine, y bancada de Acción Nacional, deje culminar al orador. Culmine, senador. Adelante. Marco no tiene el valor de decir lo que dijo aquí en esta tribuna personalmente, porque sabe bien lo que nos debe. Nos debe 1 millón de votos que aportamos para la causa del PAN, para que él fuera senador de la República por la vía de representación proporcional, para que su secretaria fuera senadora también, para que su hermano fuera diputado. Eso fue lo que hicimos los Yunes en Veracruz, dar la cara, dar la vida. Y aquí estamos, Marco, como siempre, con valor, con decisión. No somos traidores. Traidor es el que va en contra de sus principios. No soy traidor por no estar con ustedes. Hoy estoy aquí representando a Miguel y Miguel va a venir y les va a dar una muestra de valor que tú no has tenido, Marco. Estoy aquí y lo represento con mucho orgullo. Senador y me sentiré muy Yunes, orgulloso por favor, cuando Miguel venga a hacer valer intervención. sus derechos. Le agradezco mucho, señor presidente. Este no es el debate que México merece. Si quieren un debate, más tarde lo hacemos. Haré uso de la palabra para posicionar nuestro voto frente a la reforma judicial, como lo haré en cada ocasión que sea, con razones, no con gritos. Estos gritos no los merece el Senado de la República, los merecen ellos. Gracias. Gracias, ciudadano presidente, compañeras y compañeros senadores. Ni cobarde ni traidor. Salí del hospital para venir a dar las razones de mi voto y para responder
a quienes en los últimos días y también hoy en esta sesión me han agredido. He sido objeto de un linchamiento público, como creo que pocas veces alguien lo ha sufrido, queriendo hacerme responsable del destino de México como si en mis manos realmente estuviera. Y no está en mis Pido a la manos. Asamblea respetar al orador como se ha hecho. Permítame un segundo, y de senador. Todas y todos los Senador, legisladores. permítame un segundo. Hemos escuchado con atención y respeto a todas las senadoras y senadores que han hecho uso de la palabra. Pido a la Asamblea guardar silencio durante la intervención del senador. Todos los senadores y senadoras merecen respeto. Tiene la palabra, senador Yunes. Me duele la agresión injusta, de donde venga, pero me ha lastimado profundamente la que se ha originado en mi propio partido. Desde muy joven he luchado por la democracia desde el PAN, nunca en otro partido. En el PAN me formé y siempre escuché que lo más importante en la vida es defender la libertad, la dignidad y vivir en congruencia con nuestros principios. Por eso no puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto. En ningún caso. Nunca había visto en el PAN un intento de imposición y de sojuzgamiento tan burdo, tan sin sentido como el de estos días. A base de amenazas y agresiones. Vuelvo a pedir a la Asamblea que guarden silencio y respeten la intervención del senador Yunes. Por favor, senadoras, a ustedes se les ha escuchado con respeto. Pido a la Coordinación de Acción Nacional que ponga orden en su bancada. Tiene la palabra, senador Yunes. Gracias. Con base de amenazas y agresiones, han querido obligarme a que me pronuncie en contra de una reforma sin analizarla, sin discutirla, sin dialogar, simplemente porque se decidió ir en contra de la mayoría. Vivimos en un sistema representativo y, por tanto, la mayoría legislativa representa a la mayoría de los mexicanos, nos guste o no. No estoy de acuerdo con doblarme ante la necedad. Por ello, decidí analizar a fondo y preparar un posicionamiento al que doy lectura a continuación. Milito en el Partido Acción Nacional porque en el centro de sus principios está el respeto a la dignidad humana y, por tanto, a la libertad. En ejercicio de esa libertad, vengo a esta tribuna a razonar mi voto en la reforma del Poder Judicial. Lo hago en mi condición de opositor a un gobierno con el que no he coincidido, pero soy opositor Senadoras, racional. les pido, permítame, senador Yunes, hay todavía 2 rondas de 5 a favor y 5 en contra y podrán decir sus argumentos, inclusive hasta el vituperio, que fue un compromiso de que iba a haber un debate de altura. Pido a la bancada de Acción Nacional que, así como hemos respetado a sus oradores, respeten la intervención del senador Yunes. Pueden no compartir sus puntos de vista, pero tienen que respetar la pluralidad que se expresa en esta Cámara de Senadores. Continúe con la palabra, senador Yunes. Gracias, presidente. Lo hago en medio de un debate que se ha pervertido y que pretende restringir esa libertad para obligarnos a votar en uno o en otro sentido. Un debate público sustentado, sí, en la preocupación por la justicia, pero también en la desinformación, en intereses políticos, en agendas personales, en fobias y en cobro de facturas. Un debate público permeado por la sinrazón de los calificativos, de las injurias, de las amenazas de destrucción de imagen o incluso del linchamiento físico. Dependiendo del sentido de nuestro voto, pretenden clasificarnos a las 128 mexicanas y mexicanos que nos encontramos en este recinto como ángeles o demonios,
como héroes o traidores a la patria. Ofrecen medallas, reconocimientos y hasta un mural para que aparezcan los rostros de quienes voten en contra de la reforma como los salvadores de México. Para los que voten a favor de la reforma, ofrecen no un mural, sino el paredón de la historia. Pero yo no estoy de acuerdo en restringir mi libertad por amenazas ni presiones. No vine al Senado a buscar beneficios personales ni revanchas políticas, ni popularidades efímeras. Vine al Senado a luchar por un México justo, libre, democrático, seguro, igualitario, y así lo haré a costa de lo que sea. Esta última semana he dedicado mi tiempo a estudiar el dictamen que hoy debatimos y he llegado a estas conclusiones. Ni México se va a destruir si se aprueba la reforma, ni la reforma va a cambiar en automático la realidad de un sistema de justicia que a gritos exige un cambio de fondo. La vida democrática no tiene por qué afectarse, no se limita a ninguna de las libertades ni los derechos que la componen. El riesgo de una dictadura solo existe en quienes piensan en la dictadura. Estoy seguro que ninguno de los aquí presentes queremos para México un gobierno dictatorial. Somos demócratas de varios colores, pero todos demócratas. Pero más que nada, el pueblo de México no permitiría nunca una dictadura. En el centro del debate encuentro las siguientes interrogantes. ¿Tiene la mayoría derecho a promover un cambio estructural a uno de los poderes de la Unión? ¿Es la elección popular la mejor vía para nombrar a ministros, magistrados y jueces? ¿Dará la nueva conformación del Poder Judicial ventajas políticas al partido en el gobierno? Sostengo que la mayoría sí tiene derecho a promover cambios estructurales. Así ha sido a lo largo de nuestra historia. Recordemos un caso. En 1994, legisladores del PRI y PAN, a iniciativa del presidente Zedillo, aprobaron la reforma de 20 artículos de la Constitución para precisamente reformar de fondo al Poder Judicial. Vale la pena recordar su contenido. Se jubiló de manera inmediata a los 26 ministros en funciones. Se redujo a 11 el número de ministros. Se creó el Consejo de la Judicatura. Se dio vida a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La votación en el Senado en favor de los nuevos ministros propuestos por el presidente de la República fue unánime. Algunos académicos y politólogos calificaron la reforma como un golpe de Estado. Lo cierto es que no hubo tal golpe de Estado, sino por el contrario, México aceleró su transición democrática. Apenas 3 años después de esta reforma, el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión y en el año 2000 perdió la presidencia de la República. Es decir, los beneficios políticos de la reforma del Poder Judicial no fueron para el régimen. Probablemente la mayor inquietud que provoca la reforma es el voto popular para elegir a los impartidores de justicia. Se supone que por la fuerza de una organización política serán electos y ese voto los comprometería y perderían, por tanto, su imparcialidad. Pero ¿quién nombra hoy a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es el Senado, a propuesta del presidente de la República, quien tiene origen y militancia partidista. ¿Tiene también el Senado en su esencia una composición político-partidista? Sin duda. Las negociaciones para los nombramientos se llevan a cabo entre grupos parlamentarios de distintos partidos. Y si el Senado no logra un acuerdo, el presidente nombra libremente, como sucedió la última ocasión en que recayó el nombramiento en una persona abiertamente militante de Morena. Antes el Senado había aprobado el nombramiento de otra ministra,
también militante del mismo movimiento. Hoy, de 11 integrantes de la Corte, 5 han sido propuestos por el presidente López Obrador. Entre este año y el próximo tendrán que designarse 4 ministros más a propuesta de la presidenta Sheinbaum. Es decir, tendría el régimen mayoría cuando menos de 9-2 en el Pleno. Esto sin hacer ninguna reforma. Magistrados y jueces de distritos son nombrados por el Consejo de la Judicatura, donde también el gobierno tendría control. Debemos entonces preguntarnos si es mejor que el presidente de la República siga nombrando libremente a los ministros y de manera indirecta a magistrados y jueces, o vamos a un nuevo modelo de elección popular en el que el nombramiento no esté vinculado directamente a una persona, sino a millones de ciudadanos con los que no existiría vínculo ni compromiso personal directo y verificable, como sí lo existe en el modelo actual. Agregaré algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso. Hemos sido tolerantes con el tiempo. De cualquier manera, le pido vaya concluyendo, senador Yunes. Concluyo. Agregaré algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso con la ley de quienes resultan electos si la reforma se aprueba. ¿Por qué y de quiénes vamos a dudar si no sabemos ni siquiera quiénes son? Pongo un ejemplo presente de actuar imparcial. Cuando menos 2 de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestos por el presidente López Obrador han aprobado resoluciones que son contrarias al interés del gobierno, privilegiando su compromiso con la Constitución y no con el poder. Compañeras y compañeros legisladores, nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente. Concluir, senador Yunes. Le recuerdo, presidente, que fue interrumpido también en varias ocasiones. Sí, pero termine su intervención. Nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía. Deseo por el bien de México que dejemos atrás la falta de diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas y que juntos construyamos una nueva y mejor realidad. Que podamos ir de la mano para encontrar soluciones a la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos para el desarrollo, para mejorar nuestro sistema de procuración y administración de justicia y muchos otros retos. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de termine su intervención. Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva, y pido al senador Yunes que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y termino con lo siguiente. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. Asamblea, honorable Asamblea.